Buenos días a todos. Me llamo Sharon Jessup y yo soy la azafata de este podcast. Y bienvenidos al tercer episodio. Em, Casi no puedo creer que ya es como el tercer episodio, pero bueno, este podcast es sobre la adquisición del español, como yo lo adquirí y bueno, vamos a empezar entonces. Em, bueno, creo que algo que quiero hablar primero es sobre como dificultades encontradas en aprender español para personas que solo son como empezando sus viajes. Y ya hablé sobre mis experiencias propias en el episodio uno, pero quiero hablar sobre como en general algunas dificultades. Em, Como ya mencioné, como anteriormente, falta de confianza en sus habilidades es una gran barrera en adquirir el español. Además, la vergüenza de hablar, porque sí, van a ser errores en su español o cuando conversas con un hispanohablante. Um, y también creo que el miedo de juzgamiento de hispanohablantes em, es como algo es un factor que afecta mucho la vida de hablar español. Y bueno, es importante mantener en mente que hispanohablantes, ellos no juzguen mucho sus habilidades. Ellos entienden que estás aprendiendo la lengua y que no vas a como hablar perfectamente. Y muchas de estas personas creo como ellos solo son como felices que estás intentando hablar con ellos en sus propias lenguas. La mayoría de estas personas, no todos, no todas de estas personas pensar así, pero creo que la mayoría no van a juzgar mucho sus habilidades, um, aunque estás demasiado orgulloso sobre sus habilidades y como muy, yo no sé, stuck up. Um, pero algo más, creo que falta de práctica es otro factor que yo no sé qué impide como hablar muy bueno en español. Em, y como muchas personas toman clases de español um, para recibir como una nota buena. Y no es malo exactamente si no quiere como aprender el español, pero si estás serio en aprender español, creo que la práctica es clave. Práctica con tus maestros, práctica con tus miembros de familia. Si ellos hablan español, practicas con como una persona en un restaurante que yo no sé que habla español, como sí es como muy difícil
como superar las barreras que mencioné anteriormente, como el miedo y la vergüenza y falta de confianza, pero cuando empiezas practicando el español, um, creo que observarás que tiene más confianza la más que practicas. Um, y sí, creo que es algo muy, muy importante. Y en, eh, en respecto a como otro punto que impide la adquisición de español, creo que es la parte de interés. Sí, hay muchas personas que toman las clases que mencioné, pero que realmente no quieren aprender español, solo quieren como cumplir con los requisitos y ya, y después se olviden todo el español que han aprendido. Um, y creo que esto es malo. Si no tienes interés, pero necesitas tomar una clase, ok, bueno, creo que es como entendible, pero creo que si realmente quieres aprender español, necesitas tener interés, em, porque si no, no vas a aprender nada. Em, Porque nosotros como seres humanos no queremos como perder el tiempo en cosas que no nos tenemos interés. Am, y sí, y un problema interesante que es muy reciente, en mi opinión, es cómo muchos estudiantes hoy en día tienen demasiada confianza en la inteligencia artificial y como el traductor de Google. Por ejemplo, cuando yo era en la escuela secundaria, recuerdo que hubieran tantos de mis compañeros de clase que usaban el traductor de Google para todo, para traducir cada oración en la tarea y para responder. Ellos pusieron em, como párrafos enteros en como el traductor de Google y después eh, entregaron a su tarea y como es interesante porque el traductor de Google no sabe su vocabulario, lo que estás aprendiendo en cada lección. Entonces, usualmente el maestro o la maestra puede determinar que las oraciones que usan son demasiadas avanzadas para como estudiantes de nivel español 1 en, ¿cómo se llama? La clase en la escuela secundaria. Entonces recuerdo que mi maestra, ella siempre como hablaba con nosotros sobre el peligro de tener demasiada confianza en la inteligencia artificial, porque ella decía que no es solo que no aprendas la lengua, pero también no vas a recibir una calificación buena si, si intentas como engañar a la maestra con el uso del traductor de Google. Y algo más interesante es que muchas veces el traductor de Google no es como
muy fiable, en mi opinión. Es porque sí es como tiene como un vocabulario muy bueno y tiene y puede traducir cada oración, pero quizás la traducción no sea perfecto, no sea lo que estás intentando decir, pero no si no entiendes como el español, no iba a entender qué es incorrecto. Um, y sí, creo que esto como la exceso de confianza en la inteligencia artificial es algo muy nuevo y hay, hay ciertas ventajas, pero hay muchos desventajas también. Em, y creo que como el sujeto de la inteligencia artificial es muy interesante en la adquisición de español, entonces creo que voy a dedicar este episodio entero a cómo usamos la inteligencia artificial en la adquisición de español, pero también como yo usaba la inteligencia artificial y cómo uso en una manera como más beneficial, creo. Entonces, como ya mencioné, el traductor de Google existía cuando yo era en escuela secundaria y creo que existía antes de esto también. Um, pero además, como algunas formas de la inteligencia artificial que usaba en la escuela secundaria era Spanish Dict y Spanish Verb Conjugator o un conjugador de verbos españoles. Um, y realmente yo no usaba estos tipos muy como a menudo, pero usaba como tiempo a tiempo. Em, bueno, Spanish Dict es como algo que creo que es muy útil porque si no sabes la definición de una palabra o cómo traducirlo en inglés o cómo conjugarlo, solo necesitas poner como esta palabra en Spanish Dict y vas a dar como em, la gente en inglés y además su definición. Para el conjugador de verbos españoles o Spanish Verb Conjugator, era similar a Spanish Dict porque solo necesitas poner su palabra en como en un buscador de palabras y después como la proporciona con todas las conjugaciones. Y como muchos estudiantes de español em, saben, hay muchos verbos en español y cada uno tiene muchos conjugaciones diferentes. Y entonces, especialmente en la escuela secundaria, esto, esto era muy útil para mí. Um, Especialmente cuando como aprendimos sobre el imperfecto y el pretérito en respecto a los verbos españoles. Y esto realmente era muy difícil para entender, porque sí usamos un poquito como
es, pero como ya aprendimos cuando éramos como muy chiquititos y entonces no pensamos mucho en cómo usamos como los conjugaciones o los tensos del pasado. Um, entonces, esto fue como lo más difícil para mí en español 1 y español 2 en la escuela secundaria. Um, y yo sé que a muchos de mis compañeros de clase, ellos tuvieron como un exceso de confianza en estas tecnologías mencionadas y creo que ninguno de mis compañeros de clases han continuado con sus estudios de español hoy en día. Pero también tenía un clase como muy pequeña, entonces no es exactamente eso, sorprendida. Pero bueno, creo que voy a hablar sobre como un tipo de inteligencia artificial que es muy prominente como entre los estudiantes de la universidad y en general, creo. Um, y esto es el ChatGPT. Y ChatGPT, como probablemente sabes, ChatGPT es como un tipo de inteligencia artificial que puede como generar textos. Solo necesitas imponer como una solicita o un consulte y menciona los requisitos de una tarea o un ensayo o algo así y puede generarlo. Y además, si tienes preguntas, usualmente ChatGPT puede responder o sí, responder. Y es como maravilloso, es una herramienta muy útil. um, y creo que es muy fácil abusar ChatGPT porque es tan fácil como hacer todo lo que necesita para la tarea y no usar sus propias ideas. Pero como es una herramienta que cuando usado correctamente es como muy útil para la adquisición de unas lenguas. Y de hecho, como hice una pequeña investigación en ChatGPT, solo porque honestamente yo no tengo mucha experiencia con ChatGPT. Um, Estoy vergonzada de mencionar, pero como vengo de un pueblito y mi familia no tenía el internet cuando yo estaba creciendo y entonces creo que soy más inclinada a usar como herramientas más antiguas, como diccionarios o algo así, en vez de ChatGPT, pero creo que es creo que tiene valor hablar sobre cómo se utiliza ChatGPT en una manera como em, saludable y como útil para aprender español. Entonces, según el artículo que se llama ¿Cómo se utiliza ChatGPT? 6 maneras para aprender un idioma extranjero, por em,
el International Center for Language Studies, menciona 6 como maneras que en realidad yo no había pensado. Y una es que el uso de ChatGPT para la práctica de conversación. Y interesantemente, bueno, eso es como práctica, como de práctica escrita, porque sí puedo utilizar su voz para como practicar o dar como em, preguntas a ChatGPT, y sí puede responder, pero creo que es como más una práctica escrita. En este caso, como solo necesita poner los requisitos o lo que quiere practicar, o como un escenario, por ejemplo, en poner, oh, yo soy como un estudiante y eres mi compañero de clase, por favor, como pregúntame sobre lo que voy a hacer este fin de semana, am, y cómo utiliza jerga o algo así. Y ChatGPT puede responder como fácilmente y rápidamente. Entonces puede practicar en esa manera. am, y como la segunda manera que como este artículo usa es como ChatGPT para la adquisición de vocabulario, y puede decir, oh, a ChatGPT, oh, entonces quiero aprender como algunos términos sobre el medio ambiente. Por favor, crear un texto en español sobre el medio ambiente, y cómo destaca los como las palabras claves, o el vocabulario clave. Um, y sí, puede hacerlo. En este artículo, los ah, como los ejemplos son en inglés, solo porque es como una práctica de inglés en este artículo, y pienso que esto es interesante, pero en ese caso hay como un artículo sobre políticos, y utiliza palabras como en inglés como partisan y political spectrum y cosas así. Una tercera manera de utilizar ChatGPT como en una manera que no engaña al estudiante ni al maestro, es como ChatGPT para la práctica de pronunciación. Y esta parte fue muy interesante porque necesita como grabar, grabar sí mismo, como leyendo un artículo o un texto corto, y entregar esta grabación a ChatGPT. Y ChatGPT puede como escuchar y como ofrecer como sugerencias para mejorar su pronunciación. Am, como otra manera en que ChatGPT puede ayudarse es ChatGPT para la práctica de gramática. En este caso, como si no sabe cómo usar como una idea o un concepto gramatical, como por ejemplo cómo usar el subjuntivo,
en el presente y puede preguntar a ChatGPT, ¿cómo uso el subjuntivo en español? Y puede como explicar qué es, cómo usar el subjuntivo y además dar un ejemplo. Por ejemplo, como el subjuntivo es como una forma de conjugar verbos ah, que expresa como un escenario como que no es cierto, una situación hipotética o algo así. Y puede decir, o utilizar cuando no está seguro o si quiere que alguien como haga algo o algo así. Y puede dar un ejemplo, como mm, por ejemplo, un correo cuando empiezas con espero que estés bien, algo así. Um, y sí puede hacer una práctica buena con esto. Y la quinta que este artículo em, da es ChatGPT para la comprensión de lectura y escucha. Y entonces solo necesitas para esta parte, em, entregar como un texto que estás leyendo y, o como un video o yo no sé, una práctica de escuchar, algo así, y entregas esto y después como solicitar a ChatGPT crear preguntas pertinentes de comprensión de cualquier texto que entregaste. Y después, solo para chequear su comprensión, como por ejemplo, si estás leyendo como un texto sobre, yo no sé, ballenas y y solicitar a ChatGPT generar preguntas de comprensión y podría como preguntar cuál es la ballena más grande en el mar o algo, probablemente algo más difícil como responder, um, pero creo que es algo muy como interesante y muy útil en este caso. Y finalmente, como la sexta opción que este artículo ofrece es ChatGPT para la práctica de escritura. Y en este caso solo necesita escribir, por ejemplo, si necesitas escribir un ensayo y como de, yo no sé, 6 párrafos, y no está seguro si toda la gramática es como correcta, solo necesita entregarlo a ChatGPT y después pedir cómo todo es correcto y si no, cómo puedo cambiarlo para aparecer como más breve o que tiene más sentido o algo así. Y puede hacerlo. Y puede como surgir algunos cambios útiles. Y sí, pero es como muy importante que tengan en mente que ChatGPT es, como ya mencioné, es muy fácil a usar. Como podría entregar su tarea y decir, oh, por favor, complétalo completamente. Y va a hacerlo. Y muchas personas solo tienen confianza en ChatGPT o en la inteligencia artificial y no como prestan atención
a lo que generó ChatGPT o algo así. Y ellos lo entregan y como lo que está en la tarea iba a ser no exactamente correcto o no exactamente lo que el profesor o el maestro querría. Um, entonces, como sí, ChatGPT puede ayudar mucho, pero creo que es muy peligroso como para utilizar a completar toda su tarea. Um, pero bueno, um, por mi parte, no uso ChatGPT. Es interesante porque en mi clase de Capstone es como lo más que había escuchado sobre el ChatGPT en mi vida entera. Y es muy interesante que estoy mencionando el ChatGPT como en este podcast también. Um, pero como mencioné, todavía uso como un traductor, no para como frases completas, ni para textos completos, pero más como un diccionario digital, solo porque es muy fácil como imponer una palabra desconocida o alguna jerga y yo no sé, puede como traducirlo um, más o menos acuradamente. Pero creo que es todo que quiero decir para hoy. Um, pero yo no sé, voy a hablar más sobre la adquisición de una segunda lengua en como el siguiente episodio y va a ser el final episodio de este podcast. Es muy corto, yo sé, pero como mi viaje de aprender el español no es muy larga. Empecé en mi primer año de mi primer año de la escuela secundaria. Entonces, por favor, olvídalo lo que dije como anteriormente sobre mi viaje, porque sí es muy larga. Empecé en, creo, 2017 y ahora es 2025. Entonces, ya es como 8 años. Wow, wow, me siento vieja. Um, pero bueno, chao para hoy y voy a hablar más y despedirme para siempre en el próximo episodio. Muchas gracias y chao.